Bueno, en la unidad número 7, muchachos, vamos a ver lo que es eh, los tejidos y vamos a ver las funciones vitales de los seres vivos. Así se nombra nuestra unidad número 7 y vamos a comenzar viendo el contenido de los tejidos animales y vegetales. Es muy extenso, entonces he tratado de sintetizar lo que considero más relevante, ¿verdad? Más pertinente en ambas temáticas. Quiero decirte de que hay una organización, hay un nivel de organización de los seres vivos y antes de que comencemos la voy a explicar. Bueno, fíjate, en primer lugar vamos a tener lo que son las subpartículas. Esto creo que ya lo habíamos mencionado al inicio de la química. En segundo lugar, bueno, esas subpartículas son atómicas, por supuesto. En segundo lugar vamos a tener el átomo. ¿Ok? Las subpartículas son, por ejemplo, electrones, neutrones, protones, neutrinos, deuterio, potrio, quark, espines, um, eh, basones, etcétera, ¿verdad? Todas aquellas subpartículas y aquellos conceptos que tienen que ver con la formación del átomo. En tercer lugar, voy a tener un átomo que me va a formar moléculas. Estas moléculas, fíjate bien, se van a unir por afinidad de carga. Y en las moléculas, luego yo voy a tener, fíjate bien, las biomoléculas, que también ya las vimos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos de forma individual no tienen vida. Desde ya les digo, no tienen vida. Hasta lo que llevamos hasta el 4, nada tiene vida, ¿verdad? Esto no tiene vida, pero las biomoléculas me van a formar algo que sí es la primera etapa de la vida o la unidad mínima de la vida y va a ser la célula. La célula, ¿ok? Lo que estoy haciendo ahorita se llama nivel de organización de la vida. Recordad que hoy entramos a biología y bueno, voy a definir como la biología como el estudio de los organismos vivos, ¿sí? De las características, de sus relaciones, de sus interrelaciones, de las especies, ¿verdad? Entonces la biología estudia los seres vivos, únicamente los seres vivos, estudia, fíjate bien, sus características, estudia sus interrelaciones, estudia sus relaciones con la misma especie, con otras especies, ¿verdad? Su reproducción, bueno, y ahí vamos a ir viendo conceptos de biología que pues nomás vamos avanzando, pues vamos a ir entrando en ese mundo biológico. Bio quiere decir vida y logía, estudio. Muy bien, luego, después de la célula vamos a tener el número 6 que es el tejido. Los tejidos es lo que ahorita pues vamos a estudiar. Los tejidos me van a formar, fíjate bien, la célula me forma tejido, los tejidos me van a formar órganos, los órganos me van a formar sistemas como por ejemplo el sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Los sistemas me van a formar un individuo o un ser, ¿verdad? Bueno, voy a continuar por acá. El individuo me va a formar una familia porque se va a reproducir. La familia me va a generar una población. Estos se van a multiplicar, ¿ok? Y se van a organizar. La población va a interactuar en un ecosistema, o sea, con otras especies, con otras poblaciones de otras especies. Ecosistema, ups, aquí me equivoqué. Ecosistema, entonces muy bien, los ecosistemas, fíjate bien, van a interrelacionar con otros ecosistemas donde le llamamos biomas. Y los biomas, fíjense bien, son la interrelación entre ecosistemas
y lo que es los medios no orgánicos, como es el aire, el agua, la tierra, etc. Entonces, vemos los niveles de organización que la vida nomás, ¿verdad?, llega hasta acá, ¿sí? Y lo demás, pues, es puro complemento, pero necesario para que se genere algo tan complicado y tan hermoso como lo que es la vida, como lo es usted, yo, ¿verdad? Y los demás seres que nos rodean. Ok, entonces, veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae nuestra presentación, ¿verdad? Sobre los tejidos. Y bueno, vamos a borrar por acá y luego continuamos. Perfecto, entonces, bueno, nos vamos a lo que es, lo primero, bueno, tenemos unas hojitas ahí. Bueno, y nos vamos ya a los tejidos animales. Vamos a empezar con los tejidos animales. Bueno, mira, ya vimos de que las células pues, se van a agrupar y estas me van a generar tejidos, ¿verdad? Los tejidos van a desempeñar funciones específicas, ¿sí? Y pueden tener componentes que sean esenciales, fíjate bien, esenciales, ¿verdad? Para la vida. Por supuesto, la madre de todo esto es la célula, ¿sí? Bueno, en el tejido animal vamos a tener tres, mira. Primero vamos a estudiar lo que es el epitelial, vamos a ver los epitelios, luego vamos a ver la conectividad o conectivo, luego vamos a ver los musculares, que son tres, vamos a ver el tejido nervioso como cuarto lugar. Muy bien, continuamos. Y bueno, nos vamos al epitelial primero. Muy bien, fíjate que es una forma cubierta, ¿sí? Y pues esta forma cubierta cubre, valga la redundancia, las superficies del cuerpo, ¿verdad? En este caso, de la especie animal, del género, de la familia de los animales, del reino animal. Y bueno, rodea las cavidades corporales. Las cavidades corporales pueden ser, por ejemplo, entre los dedos, ¿sí? Entre la nariz, ¿verdad? Esas uniones que tenemos entre los dedos, entre la nariz, las orejas que van pegadas a la cabeza, ¿verdad? Entonces, esas uniones, ¿verdad? Ahí tenemos tejido epitelial. Fíjate, forman la piel, las células que lo forman fuertemente son, ¿verdad? Digamos, las células que lo forman están fuertemente unidas. Cubren tractos digestivos, respiratorios, excretor, reproductivo. Mira todo lo que tiene, ¿verdad? El tejido epitelial cubre tractos digestivos, respiratorios, excretor, reproductor. Los epitelios de tracto digestivo absorben los nutrientes y agua. Estos son los pelitos que están en el intestino delgado, ¿sí? Absorben esos epitelios, absorben los nutrientes de lo que descompuso el ácido clorhídrico en nuestro estómago. Muy bien. Luego el último punto acá, pues algunos forman glándulas y otros forman órganos sensoriales. Glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, ¿verdad? Que secreta saliva, las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Entonces, ¿quién forman esas glándulas? El tejido epitelial. ¿Ok? Vamos a tener también órganos sensoriales como, por ejemplo, las puntas de los dedos, ¿verdad? Los puntas de los dedos son como sensores que te dicen temperatura, forma, sí, entre otras cosas te avisan los dedos. Muy bien, vamos a continuación a ver una fotografía, un dibujo de cómo, ¿verdad? Se vean los epitelios. Sí, tenemos, por ejemplo, los planos, los cúbicos, los cilíndricos, ¿sí? Los estratificados, las células. Entonces, esa es la forma cuando tenemos un microscopio y lo podemos ver, ¿verdad? En este caso, pues solo nos queda utilizar imágenes o dibujos.
Mira, la estructura del tejido epitelial, bueno, esta se adapta según su función, ¿sí? Bueno, acá nuevamente nos dice que reviste los pulmones, o sea, los cubre, ¿sí? Y consiste en células delgadas, planas, dispuestas en una sola capa. Eh, el epitelio que reviste la tráquea, ¿sí? Sí, la tenemos por la garganta. Esta va a los pulmones. Dice que consiste en células largas, ¿verdad? Y a menudo son cilios capaces de segregar moco. Estos cilios son como pelitos, ¿verdad? Segregan líquido. Son como vellitos. El epitelio que reviste los tubos del órgano reproductores, ¿verdad? Posee cilios que transportan las células sexuales a su destino. Entonces, también los órganos reproductores van a tener, ¿verdad? Este tejido epitelial. Muy bien, eso era lo con respecto al tejido epitelial. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si no, pues me vengo al conectivo. Ok, ok, vamos al conectivo. Bueno, ¿de qué se va a encargar, verdad? El conectivo, el tejido conectivo. Bueno, este sirve, ¿verdad?, de soporte para otras estructuras del cuerpo. Los órganos están cubiertos de este tejido y también provee amortiguamiento. Las células están separadas por sustancias intercelulares, perdón, ¿verdad? Y fíjate que estos tejidos conectivos, excepto la sangre, la principal célula son los fibroblastos, ¿sí? Que fabrican estructuras de colágeno y elastina hacia la matriz. Este colágeno pues lo vamos a tener en nuestras orejas, lo vamos a tener en nuestra nariz, en nuestra rodilla, ¿sí? Entonces, veamos un poco más específico. Se divide en tres, ¿verdad? En tres áreas el tejido conectivo: laxo, fibroso y especializado. Y bueno, vamos a ver el laxo. Se combina con células epiteliales, que es el tejido que acabamos de ver, y esa era la aclaración que iba a hacer. Si, por ejemplo, los epitelios cubren órganos como el pulmón, el estómago, los intestinos y también el conectivo, entonces, ¿dónde queda? Es como una mezcla, la verdad es una mezcla, ¿sí? Acá nos está aclarando esto, que se combinan con células epiteliales para formar membranas. Ok, esa mezcla la vamos a llamar membrana. Y bueno, dice que nutre, esta membrana es nutrido y así es como forma la dermis. Bueno, no voy a explicar las partes de la piel porque considero de que eso sí lo conocen, lo han visto en años anteriores y estoy consciente que sí, ¿verdad? Eso sí se los han dado. Entonces, pero mencionémoslo así, como que la dermis es una de las capas de la piel, ¿ok? Y sirve principalmente para unir las células epiteliales de los tejidos subyacentes. Y por supuesto, ya sabemos que la piel protege protege órganos. Ok, continuamos. Acabamos de ver los laxos, hoy vamos a los fibrosos. Y bueno, acá vamos a encontrar esas uniones, fíjate bien, de colágeno que tiene. Por ejemplo, la rodilla, esta es una parte de una rodilla, ¿sí? O puede ser también en el codo lo vamos a encontrar. Estas partes blancas. Siempre me pregunté, fíjense antes, qué era esto. Entonces, esto es, fíjate bien, estas son fibras de colágeno que lo que hacen es unir el hueso, ligamento, hueso y músculo para que exista un mecanismo locomotor, ¿verdad? Y así el hueso no se mueva solo, sino que tenga un soporte y el músculo también no trabaje solo. Entonces, es un conjunto entre huesos, tendones, ligamentos y músculos para poder, fíjate bien, hacer las tareas mecánicas que nuestro cuerpo necesita hacer, o sea, los movimientos. ¿Y cómo se llama esa parte blanca? Bueno, esto es fibras de colágeno, que están empacadas densamente, o sea, están bien agrupadas. Dice, fíjate, y bueno, es la parte de los tendones y de los ligamentos. Ok. Este es el fibroso. Ya vimos el laxo, ya vimos el fibroso. Ahora vamos a ver los conectivos especializados.
Y pues nos vamos a ir ya específicamente a lo que es el cartílago. Bueno, si han comido pollo, a veces hay como un huesecillo bien blando, ¿verdad? Bueno, pues ese cartílago también lo tenemos nosotros. Es muy flexible, es elástico. Bueno, lo tenemos, le da forma a nuestra nariz, nuestras orejas. Lo tenemos también en las rodillas, fíjense, el cartílago. El hueso también sería un tejido conectivo especializado, es duro. El hueso es calcio, pero en realidad, fíjense bien, por si todo este tiempo nos habían dicho que el hueso solo era calcio. No es solo calcio, miren, es fosfato de calcio, fosfato de calcio, fosfato de calcio. Por eso es bueno consumir fósforo, ¿sí? Porque también pues, mantener saludables tus huesos. Y bueno, mira, contiene vasos sanguíneos. Los huesos, bueno, por ejemplo, cuando se va a hacer sopa de res, de hueso de res, podemos ver eso, ¿verdad? Estos agujeritos que traen esos huesos. Igual el ser humano lo tiene. Y entre esos agujeritos, pues ahí se incrustan nervios y vasos sanguíneos, venas, etcétera. Bueno, vamos a tener el tejido adiposo. Eso tiene que ver, fíjate bien, con lo que es la grasa, y el tejido adiposo nos va a servir como aislante. Sí, nos sirve como aislante. Y si no, pues les podemos preguntar a los osos polares, ¿verdad? Que sus grasas, los mantienen bien calientitos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Hoy nos vamos a lo que son los especializados. Aunque es líquida, la sangre se considera un tejido conectivo. Oí bien, la sangre es un tejido conectivo y es líquido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tejido, porque acuérdate que las glóbulos de la sangre que te estoy presentando acá, también son células. Y entonces, si ya vimos la organización, los niveles de organización de los seres vivos, entonces obviamente si en la sangre agrupa células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, entonces quiere decir de que estas al agruparse en un fluido eh, no dejan de ser un tejido. Entonces ese tejido va a ser un tejido conectivo, ya, y es especializado. Y dice que, bueno, en la sangre tenemos blanco, glóbulos rojos, y pues también tenemos células llamadas plaquetas y tenemos plasma, transporta oxígeno. Oí bien, las células rojas transporta oxígeno, ¿sí? Eh, Transporta nutrientes también y bueno, y desechos CO2 y hormonas. Y las células, los glóbulos blancos y las plaquetas son las de defensa. Bueno, las plaquetas van a llevar nutrientes. El plasma lleva rico en nutrientes, sales minerales. Bueno, hoy nos vamos a lo que es el tejido muscular. Fíjate que aquí vamos a tener tres tipos de músculos o tres tipos de tejido. Tenemos el esquelético, tenemos el cardíaco, tenemos el liso. Y bueno, vamos a dar explicación a cada uno de ellos. Mira, en el caso del esquelético, pues generalmente está bajo control voluntario y su función es mover el esqueleto. Entonces, el esquelético es aquel músculo que, aparte que es visible, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, también recibe órdenes, o sea, es voluntario. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy sacudiendo mi pierna, estoy sacudiendo mi mano, la cara, muevo los músculos de los labios para poder hablar, etcétera, es porque los músculos, estos esqueléticos, son los que cubren a los huesos y tendones. Se llaman músculos voluntarios y estos son voluntarios porque los puedo mover según las órdenes del cerebro, del sistema nervioso. Y vamos a tener aquellos que son involuntarios, como por ejemplo los del sistema digestivo, ¿sí? Por ejemplo, los del corazón. El corazón es involuntario porque ese no lo puedo detener. Vaya, detenete corazón, ¿verdad? Ay, Dios guarde, me muero. El músculo del cerebro también es involuntario.
Bueno, entonces nos vamos a lo que la parte de los músculos cardíacos. No voy a presentar una estructura, chicos, así muscular, ¿verdad? Porque más adelante hay un tema dedicado solo a los músculos, dedicado solo a a los huesos. Entonces vamos a ir sistema por sistema. Ahorita solo generalidades de los tejidos. Entonces más adelantito, pues vamos a especificar bien, a mostrar imágenes de los músculos, de los huesos, sistema nervioso, sistema digestivo, entre otros. Ok, en el caso del cardíaco, pues únicamente es el corazón, pero fíjense que pues yo le voy a agregar algo, ¿verdad? El corazón, las venas, las arterias y los vasos sanguíneos. Oye, ese es el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, acá solamente le puse corazón, ¿verdad? Se me escapó eso, pero también las venas, corazón, vasos sanguíneos y arterias tienen también que ver con el músculo cardíaco. Así es que, bueno, ahí, solo que son una mezcla, oye, en esas ya son una mezcla. De hecho, el corazón es puro músculo cardíaco. Venas, vasos y arterias, pues ya es una combinación, pero también deben de tener una fuerza, un tejido fuerte por la presión que manda la bomba que nosotros llamamos como corazón. Esto es un bombeo, el corazón es así como un bombeo. ¿Okay? Debe de ser elástica también para aguantar la presión. Bueno, vamos a tener lo que son los músculos lisos. Están presentes en el aparato digestivo, en el útero, la vagina, los vasos sanguíneos, ¿ok? Aquí mencionan los vasos sanguíneos y como te digo, esto es una mezcla entre el cardíaco y el liso, los vasos sanguíneos, arterias y vasos, y ¿cómo se llama? Y venas, oye. Bueno, eso es el tejido muscular. Vamos al tejido nervioso. Ahorita solo hemos visto la parte de los animales y casi se nos acaba el tiempo. Hasta aquí llegaríamos, nomás se termine ¿verdad? Estos 5 minutos que quedan y luego nos veríamos hasta la otra semana con la continuación, ¿verdad? De los tejidos. Bien, el tejido nervioso, fíjate que el componente principal es el cerebro, tenemos la médula espinal, la ramificación, fíjate bien, es una ramificación de nervios y estos se hacen como raíces, ¿verdad? Por eso se llaman ramificaciones, que corren desde ellos a todas partes del cuerpo, o sea que estos van de punta a punta del cuerpo. Y bueno, permiten recibir y corresponder estímulos. Estos estímulos los vamos a percibir por lo que son las neuronas, de ahí tendríamos que ver la estructura de la neurona, que son dendritas, sinapsis, ¿verdad? Axones, bueno, eso como más adelante también hay algo sobre el sistema nervioso, pues ahí vamos a ver las partes de las dendritas, sinapsis, axones, ¿verdad? Conexiones nerviosas, etcétera. Y bueno, vamos a tener las células gliales, ¿ok? También involucradas en el tejido nervioso. Bueno, acá tenemos pues una neurona y algunas partes, pero no vamos a explicar en sí las partes, ¿verdad? Porque más adelante hay una temática que explica las partes. Entonces, vemos, ¿verdad? Las dendritas, vemos acá lo que los rodea, es una célula que tiene núcleo, o sea, es inteligente. Y si te fijas bien, la célula del glóbulo rojo no tiene un núcleo, ¿verdad? Y solamente sirve para transportar. Bueno, y nos vamos a lo que es bueno, la introducción de el reino vegetal, ¿verdad? Los tejidos vegetales. Y aquí pues vamos a tener pues tejidos como meristemáticos, también se les conoce como embrionarios. Fíjate que casi siempre los mencionamos como meristemáticos, ¿verdad? Pero también hoy vamos a agregarle embrionarios. En la etapa adulta, los parenquimáticos, que también se conocen como fundamentales. Vamos a tener los dérmicos o protectores, los de sostén, conductores o vasculares, y los secretores, ¿verdad? Aquí es los que excretan desechos, los que secretan agua, los que absorben CO2. Bueno, y ahí vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos.
Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el meristemático. Mira, estos son responsables del crecimiento de la planta, ¿sí? Y bueno, son formados como todo tejido por células, ¿sí? Y bueno, se dividen activamente y dan lugar a otras células, ¿sí? Estos se dividen y se dividen en más células, así es la reproducción. Entonces, como importancia del meristemático, pues que son responsables del crecimiento de la planta. Ok, ahí podemos ver el tejido meristemático. Tiene que ver con el grosor también del tallo de la planta, el crecimiento de la raíz. Nos vamos al parenquimático. Es un tejido vegetal fundamental, formado en mayor parte, ¿verdad? O forman la mayor parte del cuerpo de las plantas. El parenquimático es como la carnosidad que nosotros le decimos, ¿verdad? Pero no, se llama parenquimático o la corteza. Perdón, la corteza es lo que está encima de, ¿verdad? De la carne que nosotros le llamamos, pero no, no es así, ¿verdad? No es carne, no es parenquimático, es un tejido parenquimático. ¿Ok? Ahí en este tipo de tejidos se realizan los procesos de nutrición. Fíjate bien, mira qué aspectos importantes, los procesos de nutrición. Vamos a tener el clorofílico, que es la fotosíntesis. Aquí también va a ir la respiración de la planta, ¿sí? Reserva, ¿verdad? Almacena almidón, y esta parte la encontramos en la raíz, el tallo y la semilla. Ahí hay reserva de almidón. Y esa parte, la raíz, el tallo y las semillas, es parenquimático, un tejido parenquimático. Vamos a tener una función acuífera, plantas xerófilas, cactus, ¿verdad? En este caso son, por ejemplo, plantas xerófilas las que acumulan agua, y pues nos dan un ejemplo como lo que son los cactus, ¿verdad? Estos pueden pasar mucho tiempo sin agua ya que han acumulado, ¿verdad? Durante algún tiempo.